La definición en la conformación de las alianzas que hoy se cierran en un rato más, a las 12 de la noche de hoy, ha tenido un suspenso inusual comparado a lo que quizás fue la primera experiencia allá entre el 2011 y también un poco en el 2013, y cargada esencialmente por la decisión de dilatar hasta último momento, fundamentalmente a partir de Sergio Massa y el Frente Renovador. Lo que quizás es interesante ponerse a pensar es si esto tiene que ver con parte de todavía ser un poco novatos en esto de manejarse con las PASO y determinar si las estrategias de demora o no y de poner este suspenso, como estábamos diciendo, son realmente exitosas o no. Y bueno, posiblemente el tiempo lo diga y figuren todas las especulaciones que se han tejido en torno a estas demoras y bueno, a lo que finalmente llegamos, que es un panorama más claro. Estamos para hablar de este tema con Sergio De Piero, que es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política y Sociología de Flaxo y también profesor titular de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y con Gerardo Adrogué, que es director de CNOC Global y sociólogo de la UBA. Así que bueno, Gerardo, cuidado, que dice Sergio, Gerardo, yo soy Francisco. Gracias por venir a los dos, muy amables, en serio. Arranqué con por lo menos este disparador de hasta qué punto es posible pensar que una definición de una alianza haya sido pospuesta con tanto tiempo y que realmente faltando apenas horas se sepa, y si esto forma parte de una estrategia o no, o qué. Sí, me parece que ahí lo que vos planteabas respecto de que las PASO son un aprendizaje es como casi el tema puesto respecto a esto. Digamos, recordemos que la segunda PASO para presidencial es la tercera en términos generales, con lo cual hace que los actores también terminen de acomodarse. A mí me parece que una explicación importante es esa. La otra es, en el imaginario del sistema político argentino, cuánto peso sigue teniendo la idea del bipartidismo o no. Digamos, ¿no? Recordemos que Argentina fue un sistema, hablemos de la nueva democracia del 83 para acá, por lo menos. Fue un sistema fuertemente bipartidista entre 1983 y 1995, donde de alguna manera el FREPASO introduce ahí un quiebre, lo vuelve a hacer con la alianza 97-99 y después en 2003 hay un sistema político inestable, con un partido predominante y un sistema que se va reacomodando con varias patas, digamos, ¿no? Entonces, esta elección ¿va camino a reconstituir un frente bipartidista o finalmente sigue esa preponderancia del peronismo bajo la denominación Frente para la Victoria y esa dispersión en frente? Digamos que yo creo que la disputa está entre los actores, no saben si las preferencias electorales van a favor de un bipartidismo o sigue esa dispersión. Antes había este sistema de dos partidos, como decías vos, internas, por lo menos uno recuerda la interna del 83, en el 73 también una interna entre Balbín y Alfonsín, en el 83 el radicalismo lo lleva de vuelta, el peronismo tardó un poco más, lo hace en el año 89, pero es verdad, eran solamente dos partidos, se dieron una enormidad de candidatos y de alianzas. Gerardo. No, en principio claramente suscribo con esta idea de que las élites políticas argentinas están aprendiendo a usar las PASO. Y haciéndole honor al título del programa, vamos a demoler un mito. Si te animás vos. El mito diría que, o era un mito instalado, por lo menos cuando uno estudiaba hace ya un siglo y medio, cuando se pusieron de moda los enfoques, las teorías institucionalistas, ¿no? Que de alguna manera hacían hincapié en la siguiente idea. Decía, hay un conjunto de reglas institucionales que ordenan lo que los actores políticos van a hacer. Entonces, dado determinado conjunto de reglas, se espera determinados resultados. Y eso, hace realmente ya varias décadas, uno lo terminaba incluso asumiendo como un dogma. Efectivamente se esperaba que eso fuese así. Bueno, yo creo que la realidad demostró que era un mito que merecía ser demolido y que efectivamente a determinado conjunto de reglas los actores las aprenden, las estudian, juegan con esas reglas y van produciendo determinados resultados distintos. Lo que decía Sergio respecto de las PASO es así. Digo, las primeras PASO, los actores no sabían, los políticos no sabían muy bien qué hacer. Entonces las primeras PASO fueron apenas un simulacro de las elecciones que luego vinieron. Y en estas elecciones lo que está pasando es que realmente están aprendiendo a usarlas, están viendo qué cuestiones a favor y en contra tienen determinadas estrategias y qué efectos tienen. De hecho, las PASO en la Ciudad de Buenos Aires reciente demuestran cuán importante es que la PASO sea competitiva.
Aún con una cantidad de candidatos tan amplia. Bueno, que sea competitiva no quiere decir que hay muchos candidatos. Vos podés tener una gran cantidad de candidatos y la PASO no ser competitiva, el ejemplo del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, o tener muy pocos candidatos y la PASO ser competitiva, ejemplo, el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Pero insisto, esto es un aprendizaje. Y en este sentido, un poquito para cerrar la idea, yo creo, insisto, hay que ver cómo las élites políticas van asumiendo las PASO como conjunto de reglas institucionales, pero yo soy de los que hacen una valoración hoy muy positiva del impacto que la introducción de las PASO han traído a la política argentina, y concuerdo un poco con lo que decías antes respecto, y creo que es un elemento en esa dirección, que el sistema de el sistema de partidos, el sistema político en la Argentina va camino a una nueva configuración. Nada nos asegura que vaya a ser así, claro, pero todo parecería indicar que vamos hacia una nueva conformación distinta de aquella que vimos en el 83, distinta a la que se instaló en los años 90, y las PASO creo que son un elemento que han ayudado a que esto suceda. Ordenador. Un punto. Mencionaba Gerardo una suerte de resultado simulacro que se ha dado en algunas PASO, y me pregunto si en estas próximas que habrá el 9 de agosto se podrá evaluar también si va a haber mucha modificación entre lo que surja el 9 de agosto y lo que puede pasar el 27 de octubre, o si ya podemos empezar a pensar que son una tendencia importante, digamos, como una gran encuesta, como se dijo en algún momento. Claro, a mí me parece que nos anticipa mucho porque las preferencias del electorado parecerían que quieren involucrarse. Recordemos, las PASO son una interna, ¿no? Digamos, con lo cual uno en principio podría pensar que actúa en la interna de un partido que no necesariamente tiene que ver con mi preferencia electoral para elegir después a quien va a ocupar claramente la presidencia de la Nación. Pero uno tiende a participar, los electores tienden a participar en la PASO, en la cual después muy probablemente terminen votando, digamos, ¿no? Frente para la Victoria, PRO, la Alianza PRO, etcétera, Frente Renovador, lo que sea. Con lo cual nos está dando un adelantamiento de lo que puede suceder luego en la primera vuelta, por lo menos, de octubre. De todos modos, y eso también habla de que la salida política, vos decías muy claramente recién, comparto esa idea de ese aprendizaje, también para el conjunto de los votantes es un aprendizaje de qué me sirve la PASO, digamos, ¿no? Había discusiones, digamos, en algunos espacios aquí en Ciudad de Buenos Aires respecto a si debían participar de su PASO o de la PASO de otro partido. Si les convenía alentar votos para que ganara otro candidato. Para que el otro pierda, ¿no? Claro. Eso ha sucedido en internas en otro momento. Así que puede ser que también el electorado empiece. Me parece que eso es más lento. Me parece que eso es más lento, que la gente el votante tiende a participar del espacio en que se siente más identificado. En cuanto a que es un elemento ordenador, puede que tenga que ver esto con esa idea de que finalmente se confluyen dos grandes sectores político-ideológicos, llamemos más un partido más progresista, popular, algo más representado en la centro-derecha o la derecha, puede terminar confluyendo en este tipo de lo que decía Torcuato Di Tella, ¿se recuerda? Que el gran objetivo era que hubiese Nos torturaba con eso. Torcuato quiere executar su hipótesis. Se le está casi por cumplir. Yo soy de los que cree que efectivamente la Argentina hoy parece encaminarse en esa dirección. No le asigno la única, ni siquiera la mayor responsabilidad a las PASO, porque como quise decir antes, dejé de ser un adorador de los enfoques institucionales. Pero sí creo que la misma dinámica del sistema político parece que indicarnos que nos lleva a la conformación de al menos de dos grandes campos, con perfiles ideológicos bastante más definidos en el mundo de las élites dirigentes, probablemente menos definido en el campo del conjunto de los electores, pero que aún en el conjunto de los electores sí reconocen rasgos que tienen que ver con el rol del Estado, que tiene que ver con los principales destinatarios de las políticas públicas, que tiene que ver con ciertos principios ordenadores respecto de la política exterior e incluso de cuestiones más generales como derechos humanos o como la inclusión de ciertos derechos. Y yo creo que si se valore una u otra cosa, finalmente juega un rol ordenador para una cantidad importante de los electores. No para el conjunto, pero sí vamos en esa dirección. Yo creo que esto, aunque vamos en esa dirección, no necesariamente tendría que haber sucedido esto. Creo que forma parte de la dinámica política misma, el fenómeno masa. Quiero decir, un político que hace relativamente poco tiempo estaba llamado a ser
cabeza de la oposición, el que iba a aglutinar una alternativa al kirchnerismo, como en su momento lo había sido Francisco de Narváez también, no hay que olvidarlo. Pero la dinámica misma se va fagocitando, hay como líderes de corta duración, quien no obre con la sagacidad que corresponde, termina deglutido. Indistintamente la cantidad de votos que termine, me parece que tendría que pasar algo muy grande para que Massa no quede reducido a un tercer lejano lugar y la lógica de la polarización lo lleve. Sergio, hace poco te escuché que decías algo como que no alcanzan los medios de comunicación, no alcanza la publicidad. Hablemos de política en serio, más o menos, si te referías al candidato de Frente Renovador, a Sergio Massa, puntualmente, pero creo que es extensible a muchísimos de los otros precandidatos también. No me animo a decir al Frente para la Victoria inclusive, pero creo que también en algunos casos hay un exceso de publicidad o de cuestiones que tienen que ver con el marketing. Quizás lo que le ha pasado a Massa, incluso esta demora que ha producido hasta el día de hoy, también tiene que ver con poner en práctica una estrategia casi más destinada por publicistas que por otra cosa. Me parece que el problema, me da la impresión, digamos, que efectivamente la publicidad es imprescindible, hay que llegar a escala, hay que estar en los medios, no sabés si la gente, el electorado te va a votar si no te conoce, no lo puedes saber. Hay elementos que son piso para pensar eso. Ahora, la construcción territorial sigue siendo un elemento fundamental para hacer política, digamos, ¿no? La presencia de líderes territoriales, Massa, de hecho lo hizo inmediatamente, intentó crecer en términos de intendentes, lo logró con varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, con algunos sueltos en otras provincias, pero la construcción territorial y la construcción típicamente partidaria, yo cuando me escuchaste decir eso, mencionaba el caso del año 97, Carlos Rucauf, vicepresidente de la Nación, no se hablaba con el presidente de la Nación porque estaba trabajando ya en la construcción de Duhalde. Y Massa nunca pudo lograr extender ese crecimiento más allá de intendentes o algún diputado. Entonces, el techo tuvo un piso enorme, digamos, con la elección que hizo en el 2003 en Provincia de Buenos Aires, pero tuvo un techo que estaba ahí nomás, digamos. Entonces, podés estar en los medios, te pueden hacer miles de reportajes, podés estar en todos los programas, pero si la construcción política, en términos tradicionales, no se acrecienta, ¿no? Digamos, ahí encontrás muy límite. Ahí me parece, adhiero a todo lo que dijo Gerardo con el tema de las instituciones, digamos. Es cierto que las instituciones nos dan caminos por donde construir, pero también los actores hacen cosas distintas con las instituciones. Eso me parece interesante. Y los partidos, aún con la crisis uno puede decir que atraviesan, siguen existiendo y hasta hoy siguen siendo la herramienta con la que se gana una elección, mucho más en nuestro país, donde es cierto que han venido candidatos de otras partes, ¿no? Pero el caso de Scioli, el caso de Reutemann, pasaron por el partido político. Acá no hubo fujimorismo. Acá no hubo alguien inventado o color de medio. Bajado así. Ganaron sometiéndose a la lógica partidaria, ¿no? Y en eso, perdón, una cosita más. Es muy interesante en esta elección qué va a suceder con la Unión Cívica Radical en la PASO. Porque ¿qué apuesta la Unión Cívica Radical? A la capilaridad que aún tiene en el territorio. ¿Esa capilaridad le va a responder al partido y van a votar por Sanz? ¿O finalmente votarán localmente y votan Macri? La verdad, eso me parece un dato... ¿Te referís a la interna? A la interna dentro de como se llama ese espacio, exacto, que no tiene nombre. A la interna que jueguen ahí, si va a haber fidelidad del voto radical, si esa presencia que hoy tiene, porque hoy tiene intendentes, el radicalismo tiene concejales, tiene diputados provinciales, van a poder traccionar el voto a favor de Sanz. Que es la prenda que ofreció el radicalismo. Exactamente, ¿no? Me parece un dato que nos interesa eso. Sí, no, seguro. Estilizo 30 segundos su argumento para intentar demoler el segundo mito. Muy bien. Yo te digo cómo estamos hoy. La semana que viene acá. No me he arriesgado, Gerardo. No, el mito de que la técnica puede más que la política. Ese es un mito que se consolidó en los años 90 en la Argentina, tributario del menemismo, del liberalismo, que creía que un buen encuestador, un buen publicista, un buen economista le tenía que indicar al político qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que decir, qué era lo que tenía que pensar y cómo tenía que actuar. Había un recetario técnico de cuál era el buen camino. Yo creo que los años de los últimos, la última década, si una de las cosas interesantes que trajo el kirchnerismo a la Argentina fue la recuperación del lugar de la política en un sentido autónoma respecto de otras esferas técnicas. Nuevamente nos seguimos tirando flores, comparto lo que dice Sergio, porque no se trata de decir, no, ahora ya tiremos por la borda la publicidad porque no nos sirve. No, pero es una herramienta de la política. El que decide qué pensar, qué decir, qué actuar es el político. Y en ese sentido es donde
se construye política, donde entra en la cuestión territorial que vos mencionabas, pero no solo la cuestión territorial, también la cuestión de discurso, de ideas, del diseño de políticas públicas, toda la gran dimensión de la política. Yo creo que es probable que Massa haya pecado de haberse quedado en los 90 desde ese punto de vista de la concepción del hacer político. Y para que no me acusen tempranamente de exceso de kirchnerismo, digo que es interesante porque Macri y el PRO han reconocido la autonomía de la política frente a muchas de estas cosas, y habría que reconocer que muchas de las cuestiones que están llevando adelante, incluso el distanciamiento que hoy pone en práctica, sea o no verdadero respecto al círculo rojo, es un ejercicio de decir la política y la decisión política prima sobre determinadas cosas. Tuvieron que bajar a la arena. Hicieron política, construyeron un partido político con las cosas buenas y malas que eso significa. Pero me parece que el mito de que la técnica puede más que la política es bueno que en la Argentina hoy empieza a verse ya... esté demolido. Exactamente, muy bien, no más. Mencionabas lo de la territorialidad, hay un tema que quería, es una pregunta común para los dos, tiene que ver con esto que se ha llamado la fuga de los intendentes que pudo captar post-2013 Massa y que están volviendo en su gran mayoría al Frente para la Victoria, casi ninguno a otro sector, y que fácilmente dice, bueno, son tránsfugas, travestismo, de esto. Hay una realidad, me parece que esto, me gustaría que ustedes lo analicen, que es cuál es el margen de independencia que tiene un intendente en el manejo de un municipio cuando sabe que se va a enfrentar a un gobierno nacional o provincial adverso, distinto al que él venía adhiriendo, tributando. ¿Hasta qué punto se los puede castigar tan fácilmente? Decir, bueno, son todos unos cachafaces que van y vienen, y no poner una mirada y decir, bueno, a ver, ¿dónde están poniendo ellos la defensa de sus intereses realmente? El primer punto me parece que es un punto de realismo político que a veces se saltea. Somos muy realistas en nuestra vida cotidiana y después analizamos la política, solo lo hacemos con Aristóteles. Los intendentes tienen la posibilidad de reelegirse, con lo cual, ergo, quieren ser reelegidos. ¿Sí? Entonces, el conjunto de alianzas y dispositivos políticos que ellos plantean va a tener que ver en relación con ese objetivo que es buscar la reelección, ¿no? Esto no quiere decir que hagan cualquier cosa para obtener la reelección, pero sí van a plantear sus alianzas políticas, como el resto de los actores, en función de esa necesidad. La relación local, nacional en particular, también provincial, pero nacional, es muy interesante. Yo lo comparo con otra cosa que es de política pública, pero es muy interesante. El Ministerio de Desarrollo Social tiene un dispositivo que se llama SIC, Centro de Integración Comunitaria. Tiene alrededor de 500 en todo el país que son funcionales en los municipios, precisamente. Cuando aparecieron, el Diario de la Nación publicó Alicia sale a competir contra los intendentes, ¿no? Digamos, porque le disputaba territorio ahí. El SIC en realidad no funciona con políticas del Ministerio, sino con políticas también municipales o provinciales. Es una articulación interesante, por lo menos para analizar. Entonces planteaba esto. Un año después saca el mismo diario una nota que dice Alicia articula con los intendentes en los SIC. Porque en realidad es complejo la bajada del Estado Nacional en los territorios. Y me parece que los márgenes de acción de los intendentes y del Estado Nacional es un juego donde uno no puede decir que primero que no es suma cero, digamos, no necesariamente siempre gana, y que es un juego que yo creo que hay que analizar caso por caso de cómo por momentos porque los votos, es cierto, muchas veces los tiene el intendente, pero por momentos no. La elección 2011 fue una elección muy nacionalizada, 2013, perdón, 2011, muy nacionalizada. Los votos los tenía Cristina. Pero eso no sucede siempre. No había sucedido en 2007, por caso. Exactamente, caso contrario. Pero me parece que hay una articulación... Nota a pie, creo que efectivamente los intendentes, el nivel de la intendencia es muy importante en el sistema político argentino porque el sistema de partidos no es un único sistema de partidos. Hay un sistema de partidos a nivel nacional, sí, claro, pero también hay un sistema de partidos a nivel provincial y también hay un sistema de partidos a nivel local. Entonces, el sistema de partidos en Argentina y en la gran cantidad de los países de América Latina que he tenido oportunidad de conocer es multinivel. Entonces, son un actor relevante. Segundo, tránsfugas, caraduras, gente con poca ética hay en todas las profesiones. Bueno, sí, habrá en la política y seguramente habrá un intendente medio caradura, pero también hay periodistas, arquitectos, sociólogos, actores, hay de todo, sí, claro, en la vida. Es más fácil pegarle a la política, ¿no? Por eso, creo, no me parece, lo que sí me parece es que, y en eso yo realmente confío, creo que tengo muy buena opinión del ciudadano medio y de cómo vota, y creo honestamente que el día de las elecciones, y sobre todo a ese nivel, se revalidan determinadas conductas, claro, determinadas políticas, y para eso está la democracia.
Si en algún momento la ciudadanía, el votante, cree que hay algo que castigar o alguien a quien castigar, para ahí está. Tiene su posibilidad. Una última pregunta breve para los dos, porque ya estamos cerrando el bloque, pero tiene que ver con lo que mencionábamos de esta posibilidad de que se conformen estos dos sectores, ¿no? Más derecha, más progresista, lo que fuese. ¿En cuánto tiene que ver lo que muchas veces se denomina con malicia el tema de la grieta? Si en realidad más que de grieta no estamos hablando de un sinceramiento de posiciones políticas que el kirchnerismo quizás vino a explicitar de una manera un poco más clara. ¿Creen que quizás la grieta que se pronuncia así es como que obliga a tomar posiciones? Yo creo que la grieta, así planteada, incluso con el uso del término grieta, es una construcción política. Sí. Es decir, se planteó incluso de determinado sector de los medios, plantear que había una grieta, que los argentinos estaban divididos, que había un relato, un discurso político que buscaba el encono y la discordia, y que en realidad teníamos que tirar todos para el mismo lado. Creo que ese discurso finalmente lo que termina escondiendo es que hay una puja de intereses y está bien que se discuta. Está bien que se blanquee, está bien que se discuta, miren, la torta tiene este tamaño, hay otros recursos y hay que distribuirlos de determinada manera. Porque no son infinitos los recursos. ¿A quién vamos a privilegiar y de qué manera? ¿Quién tiene más derecho a tener una porción más grande? Eso es lo que y esa discusión, que finalmente es esa discusión, la discusión que han tenido todas las sociedades de Aristóteles en adelante, está bien que se plantee. Yo realmente creo que es importante que se haya, otro de los grandes beneficios de estos años, es que se haya puesto sobre la mesa, y eso es parte de la discusión política, de que se están discutiendo cosas importantes, de que no es banal una política pública orientada a determinados sectores sociales y que es necesario. Pues cada uno tendrá sus valores y qué es lo que cree que hay que privilegiar. Claramente yo creo que está bien privilegiar a aquellos que es necesario incluir. Es necesario incluir a los sectores más postergados de la sociedad. Sí, comparto esta idea que decía Gerardo. La democracia funciona así, recordad siempre, ¿no? El voto se basa en la voluntad. No hay un voto mejor o un voto peor. No se basa en la inteligencia, digamos, ¿no? En el sentido, no es que votan mejor los supuestamente que hay gente más inteligente. El voto es la voluntad, es lo que yo expreso, que quiero que suceda y que se represente en el acto, ¿no? Entonces, en ese sentido, confiar que el voto va en esa línea. También, respecto a lo que vos decías, y esto respecto de la grieta, recordar que muchísimos ciudadanos no politizan esas demandas todo el tiempo, digamos. No están pensando en términos políticos todas las demandas que tienen, que sí, las tienen todos los días respecto a su trabajo, de mejoras, de la salud, de la educación, etcétera, pero no estructuran necesariamente bajo una sola ideología esas demandas, ¿no? Y lo que hacen las élites políticas es ordenar esas demandas, digamos, y presentar opciones para cuál se acerca más respecto a ello. Y me parece que hay un problema para la oposición que es esto, digamos. Me parece que la gran, uno puede decir, victoria previa que está teniendo el kirchnerismo es fijar por ahora la agenda de la campaña. Que sigue siendo. Sigue siendo la agenda en torno, el macrismo sigue hablando del Estado, digamos, ¿no? Todo el mundo habla del Estado, todo ha corrido hacia esa arena y me parece que a la oposición le está costando meter temas nuevos donde pueda tensionar al kirchnerismo. Me parece que hay un problema, dice, si van con la inseguridad no se gana una elección nacional. Gerardo sabe más que yo de esto, me parece que no se gana con esos temas. Y la corrupción sigue siendo un tema muy etéreo, muy grave desde luego, pero muy etéreo para plantear una elección. Entonces me parece que el desafío opositor es qué temas logra introducir en la agenda para tensionar y no terminar una campaña. Invito a los oyentes a que se tomen 10 segundos para leer las editoriales y los análisis políticos de algunas de las figuras más conocidas, de los medios de comunicación más conocidos, y que vean qué enojados que están con la sociedad. Porque resulta que ahora se dejan llevar por el bienestar cortoplacista, por el exceso de consumismo, que no tienen la capacidad de reflexionar sobre los valores de la República. Es decir, de pronto están cuestionando a los argentinos que están valorando que tienen un bienestar y unas mejores condiciones de vida. Y está bueno lo que decís, es un enojo, no es un proceso de reflexión. Un diario hace poco acusó a Macri de ser populista. Y finalmente querer ganar con populismo, porque efectivamente hay que hablar de... Sergio, Gerardo, les agradezco muchísimo a ambos haber venido. Seguiremos en próximas. A todos en el próximo bloque vamos a estar hablando de economía con Andrés Aciaín y Walter Graciano. Ya volvemos.